Estudiantes, cordial saludo. En esta tercera entrega de esta lista de reproducción vamos a trabajar ya el tema de lo que son las tablas de distribución de frecuencia para datos agrupados, ¿correcto? Entonces, manos a la obra, vamos a ponernos a trabajar. ¿Cómo se hace esto en Excel? Lo primero, me voy a ubicar acá, en esta celda. Las dos variables que vamos a trabajar son estas dos: cantidad de libros en casa y horas de estudio por semana. Miren la cantidad de libros. Se le entrevistaron a 325 personas y se les preguntaba: ¿usted cuántos libros tiene en la casa? Ah, que 47. ¿Usted cuántos libros tiene en la casa? 11. ¿Usted cuántos libros tiene en casa? 15, 2, 25, 1, 45, 42, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Listo. Entonces lo que voy a hacer es una tabla que va a estar organizada, una tabla numérica, que va a estar organizada por clases o intervalos o grupos. Por eso se llama agrupada, por grupos. O sea, es lo mismo clases, intervalos y grupos, ¿correcto? Bueno, y esa agrupación me va a permitir determinar qué realmente fue lo que pasó con mi encuesta. En esta variable específicamente cuantitativa, es cuantitativa discreta, cantidad de libros en casa. Lo primero que hago es que me voy a ubicar acá, voy a decirle Shift, Control, tecla direccional hacia abajo, voy a seleccionar esa información y le voy a colocar nombre. En este caso la voy a llamar libros. Y enter. Listo. Ok. Ahora ya me vengo de una vez para la tabla de frecuencia para datos agrupados. Vengo para acá y comienzo a trabajar acá. Lo primero que voy a hacer es calcular el total de datos. Aquí arriba. El total de datos. El total de datos se calcula utilizando una función de Excel que se llama contará. Entonces le voy a decir igual contará, y miren la función acá. Veanla acá. Contará. Entonces le voy a dar doble clic. Y luego Excel me está pidiendo que le suministre el rango, el valor, el nombre correspondiente a los datos de los libros en casa que tenían las personas. Entonces yo le voy a decir aquí, fórmulas, utilizar en la fórmula, y selecciono la variable libros. No es necesario que cierre el paréntesis, simplemente le puedo dar Enter y ahí me calcula 325. Ahí quedó la fórmula. ¿Listo? A esta celda le voy a colocar el nombre de total libros. Total libros. Bien. Ok, continúo hacia la derecha. También voy a ampliar esta columna. Miren que voy a ampliar esta columna desde acá, que se vea mucho mejor. Voy a calcular el máximo de libros que las personas tienen en casa. Eso se hace con la función max. Entonces me paro en esta celda, le voy a decir igual, y la función, como les dije, es max. Veanla acá, le voy a dar doble clic y obviamente voy a calcular el máximo del rango libros. Veanlo acá, utilizar en la fórmula. Recuerden, fórmulas, utilizar en la fórmula, libros. Le doy un clic, un doble clic ahí, cierro paréntesis, o si no lo quiero cerrar no hay ningún problema. Le doy Enter y me dice que el máximo es 50. A esta celda le voy a colocar el nombre de máximo libros. Listo. Ahora me voy a ubicar en esta otra celda y voy a hacer lo mismo pero con el mínimo. Entonces me voy a ubicar acá y le voy a decir igual, y hay una función de Excel que se llama min. Veanla acá, min, doble clic y exactamente lo mismo. Fórmulas, utilizar en la fórmula, libros, le doy Enter y me dice que el mínimo es 1 y eso es correcto. A esta celda le voy a colocar el nombre de mínimo libros y Enter. Listo. Ok. El siguiente paso es calcular el rango. El rango es un recorrido. El rango es una diferencia entre el valor máximo de las respuestas que me dieron, en este caso es 50, y el valor mínimo de las respuestas que me dieron, en este caso es 1. Es una diferencia, entonces es una resta. Entonces voy a hacer la fórmula. Igual, entonces por acá, por fórmulas, utilizar en la fórmula, le voy a decir máximo libros menos
utilizar en la fórmula mínimo libros. Y así queda la fórmula. O sea que miren cómo se seleccionan estas dos celdas. Miren que aparece como con un borde de color azul y esta con un borde de color rojo. Efectivamente, así son los colores de la fórmula. Mírenlo ahí. Sencillamente ya le tengo que dar ese enter y obviamente 50 menos 1 me da 49. A esta celda le voy a colocar un nombre. En este caso el nombre va a ser rango libros. Bien, listo. Vamos a calcular el número de intervalos. O sea, cuántas clases, cuántos grupos, cuántos intervalos voy a hacer para hacer esta distribución de toda esta información. ¿Cuántos grupos voy a hacer con toda esta información, con esta información? ¿Cierto? Entonces, eso se calcula, lo vamos a calcular utilizando una sugerencia estadística que se llama regla de Sturges. Se dice que es una sugerencia porque en muchas ocasiones depende del estadístico la A de utilizar o no. En este caso lo vamos a utilizar para ver cómo nos va. Entonces, la vamos a calcular desde Excel de esta manera. Nos ubicamos aquí y le decimos igual. Utilizamos una función de Excel que se llama redondear menos. Redondear punto menos. Veanla aquí. ¿Cierto? Le voy a dar doble clic. Redondear punto menos. Muy bien. Ahora, la regla de Sturges es así. 1 más el logaritmo. Entonces, llamo la función log. Veanla acá. Le doy doble clic. El logaritmo de el total de libros, y esa fórmula, perdón, esa variable la tengo aquí, que es esta, total de libros, o pude haber venido aquí y decirle total libros, ¿cierto? Ok, continúo, punto y coma. Ahora bien, Excel me pide que le dé en la base al logaritmo. En este caso, el logaritmo es base 2. Entonces, sencillamente escribo 2. Luego cierro paréntesis, le doy punto y coma. Y ahora Excel me está pidiendo que le suministre cuántos decimales quiero colocarle al resultado. En este caso, también le digo 2. Cierro paréntesis y le doy enter. Y el resultado da 9,34. 9,34. Bueno, listo. Ahora, de esta sugerencia, este es el resultado que es una sugerencia, entonces yo puedo hacer varias cosas. Dejarlo en 9, ¿sí? Dejarlo en 9, o llevarlo a 10. ¿Eso de qué va a depender? Eso va a depender de la experiencia que tenga el estadístico, de la cantidad de ejercicios que haya hecho, de cómo vea los datos. Bueno, en este caso yo lo voy a dejar en 9. Entonces voy a colocar aquí 9 y le voy a dar enter. A esta celda donde me dio 9,34, que es la celda G5, la voy a llamar intervalo libros. Intervalo libros. Enter. Y a esta celda donde yo escribí el número de intervalos a partir de la sugerencia que me hizo la regla de Sturges, la voy a llamar intervalos ajustados libros, porque yo lo ajusté de 9,34 a 9 a partir de la sugerencia de Sturges, ¿correcto? Bueno, listo. Continuamos por acá, la amplitud. La amplitud, ¿qué es? El tamaño de las clases, el tamaño de los intervalos, el tamaño de los grupos. Todo intervalo tiene un límite superior y un límite inferior y un límite superior. Entonces, ¿qué vamos a determinar aquí? ¿Dónde empieza el límite inferior de un intervalo y dónde termina? De acuerdo a un tamaño. La amplitud es el tamaño de las clases, el tamaño del grupo, el tamaño del intervalo. Y se hace utilizando esta fórmula. Le damos igual
y cogemos el rango. El rango lo tenemos acá, utilizar en la fórmula, recuerden, fórmulas, utilizar en la fórmula, y aquí dice rango libros, perfecto. Y eso lo vamos a dividir porque es una razón entre el rango y, en este caso, los intervalos. Y los intervalos que nos dieron a nosotros, que ajustamos, fue estos. Entonces es intervalo ajustado libros. Entonces yo le hago un clic aquí o vengo y lo utilizo acá, intervalo ajustado libros, cualquiera de las dos. ¿Correcto? Entonces sencillamente le doy enter y me dice que el resultado es 5,44. ¿De acuerdo? Perfecto. Y yo voy a ajustar la amplitud, o sea, el tamaño de las clases, el tamaño de los intervalos, el tamaño de los grupos, lo voy a ajustar, ¿sí? A partir de este resultado. Entonces, voy a tomar solamente la parte entera y voy a decir, bueno, solamente el tamaño de los intervalos va a ser 5. Pero este 5 lo hago es a partir de que aquí me dio 5,44. También pude haber colocado 6, ¿cierto? Voy a haber colocado 6. Ya miraré en la tabla si ese 6 me sirvió o no me sirvió, o si me sirve más 5. ¿De acuerdo? Y con esto he terminado los cálculos iniciales para hacer la tabla de distribución de frecuencia. Estos cálculos iniciales, ¿correcto? Ahora comienzo a hacer la tabla, teniendo en cuenta que yo dije que iba a hacer 9 intervalos. Entonces 9, estos primeros 9. ¿Cómo empieza? ¿Cómo se forman los intervalos? Primero, el primer intervalo, cojo el límite, para hacer el límite inferior del primer intervalo, ¿cierto? Corresponde al valor mínimo, que sería este de acá. Entonces yo le voy a decir igual, y me traigo el valor mínimo. Entonces, utilizar en la fórmula mínimo libros, ahí está, perfecta, le doy enter, y obviamente me trae un 1, correcto. Voy a ampliar esta columna, ¿sí? Ok. Y el límite superior del primer intervalo va a ser el límite inferior, o sea, este valor, más la amplitud ajustada. Entonces, a esta celda sí le pusimos nombre. Miren, no le pusimos nombre a esta celda. La voy a colocar. Me voy a ubicar aquí, me voy a parar acá y la voy a llamar amplitud ajustada libros. Bien. A este también le pusimos nombre. También se nos olvidó. Pues en este caso ya no lo necesitamos, pero igual pongamos. Vamos a llamarlo amplitud libros. ¿Ya? Bien. Bueno, continuamos entonces con el límite superior de la primera clase, del primer intervalo. Entonces, les había dicho que corresponde a igual el límite inferior más la amplitud ajustada. La amplitud ajustada es esta celda. Entonces yo le doy un clic y ahí me sale, miren cómo me sale acá, véanlo ahí, y sencillamente le doy enter y ahí me quedo. Claro, 1 más 5 me da 6. Este es un intervalo. ¿Qué significa este intervalo? Que aquí en este intervalo, en esta clase, van a estar las personas que me contestaron, la cantidad de personas que me contestaron, que en la casa tienen entre 1 y 6 libros. Eso es lo que va a ocurrir acá. Ahí van a estar la cantidad de personas que me contestaron que en la casa tienen entre 1 y 6 libros. Es decir, los que tienen un libro, 2 libros, 3 libros, 4 libros. ¿Sí me hago entender? Bueno, listo. Entonces, un segundito por favor. Un segundo por favor. Tuve aquí un problema como técnico, pero ya lo estoy arreglando. Listo. Ok.
Ok, ahora, ¿cómo se organiza el siguiente intervalo? El siguiente intervalo, el de intervalo 2, corresponde. El límite inferior corresponde al límite superior del intervalo anterior. Entonces, ¿cómo me lo traigo? Le voy a decir igual y simplemente le hago clic acá en el límite superior del intervalo anterior y le doy enter. Listo. Y el resto, sencillamente, lo único que tengo que hacer es autollenado hacia abajo. Esto inicialmente me da 0, no se preocupen. Y luego aquí, autollenado hacia abajo. Recuérdense que solamente es hasta el intervalo 9, porque dijimos que eran 9 intervalos. Entonces, miren, perfecto, ahí se formó. Entonces, aquí están, por ejemplo, en este intervalo, ahí están las personas que me contestaron que en la casa tienen entre 17, ustedes dirán, ¿y por qué 17? Ya les voy a explicar. Entre 17 y 21 libros. ¿Por qué 17? Porque resulta y sucede que, miren, como pueden observar, el límite superior del intervalo anterior es el límite inferior del intervalo siguiente. Lo que significa que estos valores no incluyen para hacer el conteo. Los que incluyen son estos valores de acá. Porque si los incluyo, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir, bueno, a excepción del primero, pero ¿qué va a ocurrir con estos valores? Si yo digo, a ver, si una persona me contesta que en la casa tiene 6 libros y yo incluyo el 6 aquí y aquí también, entonces, ¿en qué clase lo pongo? ¿Aquí o acá? ¿En qué clase? Entonces, por eso esto no lo puede incluir. Entonces, yo tengo que decir que aquí no es entre 6 y 11, sino entre 7 y 11. ¿Correcto? Porque estos valores no se incluyen. En la teoría de intervalos eso se llama intervalo abierto. Y estos de acá se llaman cerrados. O sea, esta parte del intervalo es abierto y este es cerrado. Entonces no incluye estos valores. Esto no los incluye. Listo. Que no los puede incluir porque me generaría una ambigüedad. ¿Cierto? Vamos a hacer la misma explicación con esto. Si alguien me contesta que en la casa tiene 21 libros, ¿dónde lo pongo? ¿En este intervalo o en este intervalo? Esa ambigüedad no se me puede presentar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es determinar que los límites inferiores, a partir de acá, no los incluye dentro de los conteos. Este de acá, pero este de acá sí. Ok, perfecto. Entonces, pero aquí hay un detallito. Observen que la cantidad de libros mayor es 50. Entonces, si alguien me contesta, yo en mi casa tengo 48 libros, entonces, ¿dónde lo ubico? No lo puedo ubicar entre 42 y 46, ¿cierto que no? No lo puedo ubicar ahí, es 48. Entonces, ¿qué pasó acá? Que aunque yo determiné con Sturges que eran 9,34 intervalos y que lo ajusté a 9, quiere decir que me hizo falta 1. Entonces, sencillamente, en realidad eran 10, ¿cierto? En realidad eran 10. Y que pues yo debía haber utilizado más bien aquí 10 intervalos. Debía haber utilizado 10 intervalos. Mire que al cambiar 10 intervalos me cambia este valor, pero no me sobrepasa este 5, cosa que significa que estamos haciendo el ejercicio muy bien organizado, muy bien hecho. Correcto. Muy bien. Entonces yo ya lo ajusté a 10, correcto. Entonces yo ya vengo, hago autollenado aquí hasta la clase 10 y luego autollenado hasta la clase 10 aquí. Y miren que llegó a 51. Entonces, si alguien me dice, yo tengo en mi casa 48 libros, esa persona va a quedar en este intervalo. 48 libros, claro, vea. Entonces, entre 47 y 51 está el 48. Entonces, quedaría aquí. Correcto. Bueno. Sin embargo, también hay otro detallito adicional, y es que como pueden observar, nosotros muy juiciosos aquí comenzamos en la primera clase, en el límite inferior, en 1, que era ¿qué? El valor mínimo, que me contestaron a mí.
pero en el último intervalo, en el intervalo 10, en el límite superior nos fuimos hasta 51. ¿Eso qué significa? Que desnivelamos un poco la balanza. O sea, empezamos bien aquí, pero nos fuimos por acá uno más allá. Eso significa que deberíamos de hacer un ajuste. Ese ajuste se hace de esta manera. O sea, el ajuste se hace de esta manera. Normalmente lo que yo hago es que cojo este valor que me dio acá, yo le voy a decir igual, ¿cierto? Voy a hacer este ajuste, ¿cierto? Este ajuste lo voy a hacer acá. Yo le digo igual, voy a coger, abro paréntesis, voy a coger este valor que me dio acá, ¿cierto? Que me da mayor que el valor máximo, ¿cierto? Y le voy a restar el valor máximo. Entonces, máximo libros. Dalo acá. ¿Listo? Y cierro paréntesis. Y al restarlo, en este caso sería 51 menos 50. Entonces me va a dar 1, ¿cierto? Y como lo tengo que repartir en el de arriba y en el de abajo, entonces entre dos elementos, entonces lo voy a dividir entre 2. Dividido 2. Y le voy a dar enter. ¿Cuánto me da? 0,5. Este 0,5, para que esto arranque equilibrado con el final, entonces este 0,5 se lo voy a restar aquí. Aquí se lo voy a restar. Entonces le voy a dar F2 a la fórmula y simplemente le voy a decir menos 0,5. Y le doy enter. Y automáticamente, miren, aquí empezamos en 0,5 y aquí terminamos 0,5 más allá. Las cosas quedaron equilibradas. Entonces mucho cuidado con eso, ¿cierto? Muy bien. Ahora, el siguiente procedimiento es, voy a ampliar esta columnita, la marca de clase, voy a calcular lo que se llama la marca de clase. La marca de clase es el punto medio de cada clase, de cada intervalo, el punto de la mitad, y se calcula así. Igual, abro paréntesis, cojo el límite inferior del intervalo más el límite superior del intervalo, cierro paréntesis, dividido 2. Le doy enter y este es el punto de la mitad de cada uno de los grupos. Le doy autollenado y ahí me lo calculó. ¿Correcto? Este punto medio después se necesitará para otro proceso. Dejémoslo quietecito. Ahora viene el procedimiento del cálculo de la frecuencia. Es decir, ¿cuántas personas en la clase 1 me contestaron entre 0,5? Bueno, entre 0,5 no. Entre 1, 2, 3, 4, 5 o 6 libros. ¿Cierto? O en este caso 5,5. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver cuántos me contestaron. Entonces, ahí voy. ¿Cómo se hace? Primero, este límite superior, voy a seleccionarlo y lo voy a llamar límite superior libros. Porque lo necesito. Me voy a parar acá y le voy a decir selección hasta aquí, hasta el último intervalo. Y le voy a decir igual frame. Entonces voy a utilizar una función que se llama frecuencia. Le voy a dar doble clic. ¿Correcto? Y le voy a decir. ¿Cuáles son los datos? Los datos son todo lo que yo seleccioné ahora, todo ese rango. A eso lo llamé libros. ¿De acuerdo? Libros. Listo. Punto y coma. Y lo otro que me pide Excel es que le dé los límites superiores de los grupos. Límite superior de los grupos se llama, utilizar en la fórmula, límite superior libros. ¿Listo? Cierro paréntesis y sencillamente lo que le tengo que dar es Shift Control Enter. Shift Control Enter y él me calcula la frecuencia. Miren que me la calcula perfecto. Es decir, cuántas personas me contestaron que tienen estos determinada cantidad de libros según el intervalo, según cada intervalo. Entonces, por decir algo, aquí hay 31 personas que tienen en la casa entre 15 y 20 libros.
por decir algo. O mejor dicho, entre 16 y 20 libros. Entre 16 y 20 libros. ¿De acuerdo? Bueno. Luego vamos a calcular el total. El total. Entonces hacemos la suma. Entonces ya eso lo habíamos hecho anteriormente. Le damos inicio, le damos autosuma, suma, le doy enter y ahí obviamente me da 325 porque fueron 325 personas las que yo entrevisté. ¿Correcto? Ahora, vengo a la frecuencia acumulada. Esto ya es muy repetitivo. Igual, cojo la frecuencia absoluta, le doy enter y le doy autollenado. Perdón, discúlpenme, no, todavía no. Luego le doy igual, cojo la frecuencia anterior más la frecuencia siguiente, le doy enter y le doy autollenado y debo de llegar a 325. Esta celda le podríamos poner nombre a este 325, pero en realidad ya se lo habíamos puesto aquí, entonces no es necesario. Aquí, frecuencia relativa, igual, vamos a coger la frecuencia absoluta dividido aquí en fórmulas, utilizar en la fórmula total libros. Le doy enter y le doy autollenado. Y ahí me calculó la frecuencia relativa. Ahora la frecuencia relativa acumulada le vamos a decir igual, vamos a coger la frecuencia relativa, le damos enter, luego a la siguiente igual, frecuencia anterior más frecuencia siguiente, le doy enter y autollenado hacia abajo. Perfecto, aquí me fui de más, entonces le voy a hacer autollenado hasta aquí. Perfecto, debo llegar a 1. Listo. Luego, frecuencia porcentual, le digo igual, hago clic en la frecuencia relativa, le doy enter y luego le doy autollenado. Entonces me aparece en porcentajes. Voy a decir autollenado. Ahí está. Y la acumulada, le doy igual, cojo la relativa acumulada, le doy enter, le doy autollenado y debo de llegar al 100%. Y hasta aquí es la tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados. Pero este elemento adicional lo vamos a calcular porque después lo vamos a necesitar, entonces de una vez aprendámoslo a hacer. Voy a coger la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces, X sub I por F sub I igual. Este es X sub I por este es F sub I. Y le doy enter. Y le doy autollenado. Listo. Y con esto he terminado lo que se denomina tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados. Veanla ahí. Tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados. En este caso la variable en estudio fue cantidad de libros en casa. La voy a copiar de aquí. Seleccionar, control C, vengo aquí, le doy doble clic y la voy a pegar acá. Control V y enter. Ahí está, cantidad de libros en casa. ¿Correcto? Así es como se calcula una tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados. Bueno, espero que este material les sea bastante útil. Chao, chao.